agradecer la cordial invitación a participar en este simposio. Muchísimas gracias, Par Científico. Hoy quiero mostrarle un poco la obsesión que tenemos con los materiales complejos. Es decir, hasta dónde, quizá con un poco de arrogancia lo afirmo, con mucha arrogancia, se ha conseguido el dominio y control de ciertos parámetros para poder pensar que estamos ya atravesando lo que ahora les voy a mostrar, la quinta generación de nanomateriales, y hasta dónde estamos, repito, con poca humildad, controlando aspectos que hace algunas décadas resultaba muy difícil, de mucha complejidad. Realmente el gran reto lo podríamos formular en términos de control de morfología y composición, y vamos a ver la enorme cantidad de problemas que podemos resolver cuando conseguimos este tipo de control. No cabe la más mínima duda que el futuro probablemente de los materiales se abre ante esta expectativa que nos ofrece lo que se está controlando a nivel de morfología y composición en los diversos grupos del mundo que trabajan en este aspecto. Antes de empezar a mostrarles un poco en qué consiste esto, me gustaría mostrar como la línea evolutiva, un poco lo que podríamos llamar la clasificación de nanomateriales, y me voy a enfocar únicamente a materiales coloidales, a nanopartículas. De lo contrario, esto carece de sentido si no le colocamos un contexto. La síntesis coloidal es per se en este momento el core de desarrollo nanotecnológico, no cabe la más mínima duda. Se están consiguiendo desde hace 100 años que se sintetizan coloides que ahora los llamamos coyunturalmente nanopartículas, pero esto se hacía desde la época de Oxford. Hace un poco más de 100 años la química ya tenía necesariamente desarrollados sistemas de síntesis, pero no teníamos la instrumentación apropiada para poder hacer lo que hoy se hace a nivel de caracterización y poder de alguna forma planificar un poco mejor los métodos de producción y de síntesis. Miren, los materiales coloidales, específicamente coloidales, se dividen en 5 generaciones, y un poquito esa línea también tiene un contexto histórico, por historia. La primera generación de nanomateriales es cuando se consigue controlar uno de los 4 aspectos que son relevantes para hacer ciencia de materiales. Hay 4 aspectos. Esos aspectos son los que determinan cuándo un material se comporta de una manera o de otra. Con esos 4 aspectos prácticamente tenemos todo lo necesario para evaluar propiedades y comportamiento de los materiales. El primer aspecto que se controla es el material, y es históricamente el primero que se controló. Es simplemente conseguir pequeñas estructuras de tamaños que acepten una definición adecuada, que tenga el orden de los nanómetros, por supuesto, pero que no tenga para nada ningún tipo de connotación en términos de forma, en términos de monodispersidad. No nos interesa la forma, no nos interesa en realidad el control de distribución de tamaño, y estos son los materiales que se comercializan. Cuando uno compra óxido de serio, cuando uno compra materiales en escala bulk para hacer aplicaciones tecnológicas, compra materiales de primera generación porque son realmente económicos. Las síntesis son muy sencillas, lo único que tenemos que colocar allí o incorporar es un material. Esto es plata coloidal sin ningún tipo de control. Una síntesis muy sencilla que puede producirse por vía verde utilizando reductores naturales, ácido cítrico de la naranja, de la piña, etc. Se pueden obtener con grandes cantidades, pero repito, la calidad en cuanto a distribución de tamaño y forma no es relevante. Y estos materiales son el paradigma en este momento, es lo que vende la industria. Ya una segunda generación de materiales refina un poco el control. El segundo aspecto que se controla es el tamaño, y esto se viene controlando desde la época de Faraday, que fue el primero que sintetizó coloides de oro. El control de la longitud, del tamaño, no es sencillo, no es fácil. El planificar hacer nanopartículas de plata, de oro, con un cierto tamaño, créanme que no es fácil. Generalmente uno juega con los intervalos de certeza que puede tener cuando uno sintetiza y obtiene más o menos tamaños que uno espera cuando planifica la síntesis, pero controlar realmente el tamaño como se debe no es tan sencillo. Este es oro coloidal de 5, 10, 15, 20 y 50 nanómetros. Ustedes pueden notar que a medida que cambia el tamaño del oro coloidal, estas nanopartículas están en agua, en los viales inferiores,
Cuando se cambia el color, el tamaño del color cambia y el color refleja las propiedades ópticas del material, lo que implica que el material cambia. El tamaño del material implica cambios en propiedades mecánicas, ópticas, catalíticas, químicas de todo tipo, físicas de todo tipo. El tamaño determina el tipo de material con el que estamos trabajando. Sin cambiar la sustancia, cambiar el tamaño, simple y llanamente estamos cambiando de material. Pero lo importante en el control del tamaño es que sí haya una distribución de tamaño y que tengamos una distribución relativamente apropiada. Las definiciones de nanomateriales hablan de un 30% de monodispersidad, algo así, pero que tenga uno de alguna manera control sobre esa propiedad. La tercera generación es muy excitante y demasiado retadora para el que trabaja síntesis de materiales, que es controlar la forma, darle control a la forma. Controlar la forma, esto que tenemos allí es plata, esto es plata cúbica, plata triangular, o esto es piramidal, rigurosamente no es plana, alcanza a ser piramidal. Plata semiesférica, las esferas en nano no existen semiesferas muy parecidas a una esfera, porque eso tiene una serie de planos allí, cristalográficamente es imposible tener esferas. Y tenemos aquí triángulos truncados, ¿no? Ustedes pueden notar que manteniéndose el tamaño de la plata, pero cambiando la forma, cambia el color de la plata. Yo no puedo hacer la pregunta de qué color es la plata en nano si no especifico de qué tamaño y de qué forma. La plata cúbica es completamente diferente a la plata esférica, así el tamaño sea el mismo. La plata cúbica de 50 nanómetros es diferente a la plata cúbica de 100. Preguntar por el color en los nanomateriales coloidales no tiene sentido. Hay que establecer qué tamaño y hay que establecer a qué forma me refiero. Aquí se sintetizaron los sólidos platónicos, ¿no? Los 5 sólidos platónicos, y este es el color real del sólido platónico. Los cubos son verdes, las pirámides son de este color naranja. Este es el color real y este es el color coloidal. El color coloidal es diferente al color real de la partícula. No es lo mismo tomar el color de una partícula que tomar el color cuando las dos partículas están próximas entre sí, o cuando las partículas están metidas dentro de un líquido, como en este caso un líquido coloidal. Es la tercera generación de materiales. La cuarta generación de materiales ya es un poco más refinada. En esta generación se hace control de la composición. Aquí lo que queremos en principio es colocar los diferentes átomos en donde queramos. Queremos oro afuera, paladio adentro, plata en la pared interna, oro en la pared interna, oro en la pared externa, una aleación interna. Donde uno quiera colocar los átomos, en realidad cuando uno lo consigue está controlando la composición, y controlar la composición implica de alguna manera tener resultados mucho más favorables con lo que podríamos llamar las ventajas de esta ingeniería de materiales. Este control, repito, pues ya se tiene que hacer con un poco de paciencia. No es fácil escalar estos materiales, producirlos en bulk, bastante complicado sacar materiales en bulk de este tipo, porque el proceso es extenuante para hacer este tipo de control. Uno tiene que tener en cuenta parámetros, color, la per se la estequiometría no es suficiente, las concentraciones de reactivos no funcionan, tiene que haber otra serie de elementos allí presentes para que un material de estos pueda proporcionar lo que se desea. Y la quinta generación de nanomateriales es el control de todos los 4 parámetros de manera simultánea. En esta generación hicimos pues la pequeña contribución, desarrollamos un método que permite el control de las cuatro variables simultáneamente. Utilizando efecto Kirkendall y utilizando reemplazo galvánico, logramos de alguna manera hacer el control simultáneo de los 4 parámetros, y por supuesto que aparece una librería de materiales espectacular. Uno puede hacer materiales de una exoticidad absoluta. Les voy a mostrar cubos de oro de 40 nanómetros con 8 cubos de oro adentro, huecos los cubos con puertecitas o huequitos que permiten meter sustancias allí y generar laboratorios a escala nanométrica. Es decir, se puede hacer de alguna manera verdadera arquitectura e ingeniería a esa escala si logramos el control de los 4 parámetros simultáneamente para podernos de alguna manera introducir en lo que podríamos llamar materiales de quinta generación. En este momento es la fase más avanzada de nanomateriales que existen. Esperaremos la sexta generación, pero en este momento lo más avanzado que se conoce hasta ahora pues son materiales en donde podemos controlar los 4 parámetros simultáneamente. ¿Esto a qué nos lleva? Básicamente a lo siguiente. Mire, este es una sola partícula. Ustedes notarán en lo largo de la presentación ven solo cubos, ¿no?
Yo tengo una pequeña enfermedad psíquica allí un poco delicada con los cubos, una obsesión allí un poco enfermiza. Rigurosamente yo trabajo cubos, ¿no? Yo no me salgo del cubo. El cubo es el que me ha ofrecido prácticamente todas las ventajas que yo le he pedido a los materiales. Con los cubos me basta en principio. Lo poco que uno puede hacer, lo puede hacer con ellos. Eso de que tenga 8 vértices los hace espectacular a nivel de manejo, como vamos a ver, de campos electromagnéticos para afinar la síntesis. Uno puede usar luz, campos electromagnéticos en el espectro visible, por ejemplo. Son mecanismos que uno utiliza, por ejemplo, para controlar dónde quiere un poro, dónde quiere una entrada, dónde quiere una salida del material. Esto es una partícula cúbica, una fotografía que se toma de una partícula TEM. El color de la muestra coloidal de esta nanopartícula se muestra a la izquierda, y fíjense ustedes cómo se hace tallado, ¿no? Se empieza a hacer tallado sobre esa partícula y cómo va cambiando el color a medida que la partícula se talla, ¿no? Hasta que finalmente llegamos aquí a una jaula, una cosa porosa, que esa fue la ruta para esta partícula. Tal es la obsesión con esta cosa que en una ocasión nos dio por sacar la tabla cromática, es ganas de no tener tiempo, dedicarle tiempo a cosas aparentemente ligeras, pero nos da de alguna manera un indicativo de que se puede controlar el material. Nosotros hicimos la tabla cromática a partir de una sola nanopartícula cúbica. Salió toda la tabla cromática. La única que no se pudo controlar y tocó agregarle un polímero fue el color cian, porque en realidad el cian no fue fácil sacarlo por simple carving, por simple tallado, por el procesamiento allí de los átomos, oxidándolos, reduciéndolos. Fue un poco complicado, pero el resto de colores aquí no hay intervención de Photoshop, les aseguro y se los juro. No lo traje porque de pronto me lo quitan, porque son frasquitos. Yo tengo la secuencia real y se le puede hacer el efecto Tyndall para que eso no suene a colorantes. Son las nanopartículas, las regalábamos como un souvenir, ¿no? La colección de la tabla cromática de una sola nanopartícula tallada, ¿no? Es decir, el control que uno puede conseguir lo puede conseguir incluso a nivel de la frecuencia del color. Uno puede sintonizar hasta que el color sea el que corresponde al de la tabla cromática. Como uno tiene esa frecuencia, modula la partícula hasta que le dé la frecuencia, y toda la modulación se hace a través de tallado atómico, abriendo huequitos, sacando materia, etcétera, cambiando los 4 parámetros que ya comentamos. Se puede realmente obtener ese nivel de control. Uno puede casi afirmar que tenemos una librería infinita de nanomateriales, porque tenemos 4 aspectos los cuales podemos cambiar progresivamente: aumentar tamaño, disminuir tamaño, cambiar la forma, cambiar la composición. Esa fórmula de 4 componentes puesta en la quinto componente, que es el control simultáneo, nos da una infinita cantidad de variedades, ¿no? O sea, esto no tiene fin. Uno puede hacer números y podría pensar en 200.000 posibilidades, pues, posibles de obtener en un laboratorio, pero teóricamente son más, ¿no? Teóricamente está abierto, ¿no? Y de esto habremos estudiado 3 o 4 únicamente. Algunos de ellos han servido. Algún estudiante de doctorado coge una partícula y con esa partícula hace su tesis, y en realidad se le estudia la parte plasmónica, o de otra manera se le estudia la parte catalítica. Es decir, cada partícula de estas ameritaría varios años de trabajo. Lo que abre esto, pues, es evidentemente lo que hace que esto sea oferta. La oferta nanotecnológica es la oferta de nanomateriales que podemos diseñar. Y si llegamos a ese nivel de control, pues evidentemente podemos de alguna manera pensar que estamos en el camino correcto de poder tener algún resultado. Es esto, ¿no? Esta es la ecuación básica, ¿no? Sustancia, forma, tamaño más composición genera un nanomaterial. Pero fíjense ustedes cuántas variantes se pueden obtener para que salga lo que puede obtenerse de allí. Un ejemplo para aterrizar esto, para ver esto para qué sirve, ¿no? Para qué sirven estos materiales que parece ser que tuvieran algo un poco exótico, inútil, pero no, pueden servir. Tenemos una hoja de ruta muy clara, muy marcada, y es a través, por ejemplo, de 2, 3 o 4 metales. Ahora me voy a los metales, ya saco del contexto los materiales, los óxidos, saco del contexto todos estos materiales que forman la gran librería, y me quedo únicamente con los metálicos, ¿no? Fundamentalmente nobles, si fuera posible: oro, plata, paladio, platino, etc. Me quedo con los metales nobles, ¿sí?
Si hablamos de metales nobles, este es el mapa de ruta: tomar dos metales e intentar combinarlos para sacar morfologías, control de morfología. Y implícito está el de tamaño, ¿no? Esto que ven aquí pues son cúbicas, repito, pero esto se puede hacer con esféricas, se puede hacer con cilindros, uno puede producir tubos espectaculares con esto, puede uno controlar la forma de los poros en los tubos, pueden ser cuadradas, pueden ser, uno puede hacer realmente lo que quiera allí con la forma. Aquí en particular tomamos el cubo puede estar rodeado de clústeres, para catálisis es formidable. Los clústeres son partículas de 4 o 3 nanómetros que si son de platino son las que más actividad catalítica tienen en cualquier central de combustible. O uno puede hacer una estructura muy conocida y trabajada que es la estructura Corchel, o a esa Corchel abrirle un hueco en la mitad, a eso abrirle poros, ingresos, etc. Es decir, hay muchas variaciones que podemos conseguir con este tipo de manipulación de metales, ¿no? De materiales metálicos. ¿Qué camino seguimos? Kirkendall reemplazó Galvani, hay que trabajar con luz en algunos casos porque hay que utilizar campos electromagnéticos para excitar lo que llamamos el punto inicial donde empieza a existir corrosión, donde empiezan los átomos a reducir o donde empiezan a existir tareas de oxidación. Eso se puede controlar con luz, con un campo electromagnético, pero la idea es tratar de obtener dos tipos de materiales. Estoy hablando de metales, esto no es válido generalizada, ¿no? Una generalización no tiene sentido. Un tipo de fabricación es a través de crecimiento epitaxial, que los físicos de estado sólido prácticamente trabajan sobre ese modelo que les ofrece unas garantías brutales. El crecimiento epitaxial de alguna forma se consigue cuando uno obtiene un nanomaterial. Por ejemplo, este es un cubo de plata y le vamos a depositar, por ejemplo, oro, le vamos a depositar platino, pero vamos a ver que la plata y el platino no forman aleación, pero logramos que la formen. Se le puede depositar cualquier material en general. Este tipo de crecimiento epitaxial deberá en principio producir una capa relativamente regular alrededor, como muestra esta simulación. Esto está a baja temperatura, evidentemente, porque esta síntesis se hace a temperatura ambiente, o sea, la idea es que no trabajemos más allá de la temperatura ambiente, y trabajar con agua y trabajar de la manera más elemental posible. Si hay que incorporar altas temperaturas, etc., la hoja de ruta se nos desvía un poco. La idea es que la síntesis sea lo más simple posible y se genera un crecimiento que llamamos epitaxial. Esta es una caja crecida epitaxialmente. Ahora les muestro alta resolución y van a notar que los átomos quedaron perfectamente organizados en términos epitaxiales. Es un monocristal, o sea, cumple todas las condiciones para ser un material excepcional desde el punto de vista de estado sólido. Y el otro tipo de crecimiento que nos interesa es un crecimiento que este crecimiento es para catálisis, ¿no? Es hacer un crecimiento donde ya no queremos capas crecidas, sino clúster, porque esos clústeres son los que quiero que activen acciones catalíticas para remediación ambiental o para producción de energía. En este crecimiento se forman los clústeres, como se ve ahí en las fotografías. Aquí hay tubos, aquí hay cajas, y están crecidas en este tipo de crecimiento de tipo Volmer, en donde ya se forman agregados, ¿no? Agregados. En esos dos caminos nos dirigimos, ¿sí? Es como la hoja de ruta. Entonces vámonos con este problema. Es un problema grande, es un problema caliente. Aleaciones, y han sido desde los años 30, cuando se trabajaba evidentemente la manufactura de materiales, de metales, etc. Las aleaciones han sido siempre el gran reto, ¿no? Y el efecto Kirkendall se descubre en el 35, ¿no? Utilizando evidentemente aleaciones de metales en escala macroscópica, y la idea fue pasarlo a escala nanoscópica, este efecto. Por ejemplo, es un problema que parece de muy difícil solución. Al hacer una aleación, integrar átomos de plata y átomos de platino. ¿Por qué? Porque para poder hacer aleación, si hablamos en términos macroscópicos de plata y platino, necesitamos hacerlo a 900 grados centígrados. 900 grados centígrados, los joyeros saben que a esa temperatura logran alear plata y platino. Por debajo de 900 grados no pueden hacerlo. Si queremos trabajar, por ejemplo, por debajo de 400 grados, si queremos trabajar por debajo de 400, fíjense que aquí hay un gap, ¿no? Que impide la aleación de la plata y el platino.
La aleación es esta manchita amarilla que hay aquí, ¿no? Esta manchita amarilla que hay aquí es la aleación. Para poderla conseguir tendría que tomarse una proporción de plata minúscula y una proporción de platino muy alta, ¿no? Ya sea alta de platino y baja de plata o alta de plata y baja de platino. En esas cantidades, como aparece aquí, por ejemplo, aquí hay dos proporciones de plata y platino que deben estar por aquí, de pronto no me las tengo aquí escritas, deberían producir necesariamente aleación, pero el gap es muy grande. Yo no puedo producir una aleación 50-50. Si yo me ubico entre 400 y 1200 grados, una aleación de 50 de plata y 50 de platino, que sería esta, no se produciría, que es la mancha azul, ¿no? La mancha azul es el gap, de alguna manera el gap de visibilidad. Eso significa entonces que a temperatura ambiente, 20 grados centígrados, pues teóricamente y de acuerdo a lo que dice la ciencia de materiales macroscópicos, no se puede hacer. En nano las cosas son diferentes y hay que ayudar a que eso ocurra. En nano nos han fracasado todos los modelos de difusión para explicar cómo se forman estas cosas no nos han permitido hacer nada. Los modelos semiclásicos, hemos utilizado semiclásicos, clásicos, ningún modelo funciona para explicar lo que pasa aquí. Aquí se violan las leyes termodinámicas si uno quisiera aplicar termodinámica, o sea que estamos un poco desbarajustados. La conclusión a la que estamos llegando es que se necesita hacer otra teoría de la difusión, necesitamos bajar al régimen cuántico, hay que cambiar las cosas. No hacemos suficiente nanociencia, estamos muy cochos en nanociencia. Entonces, en esencia, la idea para conseguir eso fue, pues, evidentemente cambiar, repito, un poco el modelo de difusión, no hacerle caso a la difusión, no hacerle caso a muchas cosas que utilizamos en macroescala y empezar a romper reglas, ¿no? Se consiguió alear plata-platino, se logró a temperatura ambiente. Con algo bien interesante, algo muy interesante en esta aleación es que la plata y el platino, esto es un ILS, en el ILS mostramos aquí en color verde el platino, color rojo la plata, y esta es la fotografía tomada con microscopio de transmisión en modo ILS de la plata platino. Ustedes notarán que el platino quedó puro en la parte exterior, ¿no? Y quedó una aleación de plata platino en el interior. O sea, lo que se consiguió fue una caja hueca. ¿Y por qué la queríamos hueca? Para no gastar mucho platino. Si estas partículas se van a utilizar como catalizadores, el platino ya está pasando de moda por el costo. Hay que gastar muy poco platino, prácticamente casi nada de platino allí. Necesitamos entonces que el platino quede afuera, entonces logramos un crecimiento epitaxial afuera y una aleación plata-platino adentro de la pared, dentro de esta cosa. ¿Por qué queremos la plata? Porque resulta que la plata aleada, la plata metida allí, le aporta unas propiedades impresionantes a la partícula, ópticas, etc. Necesitamos la plata ahí, o sea que esa aleación la necesitamos y un cover allí, un recubrimiento que sea rigurosamente platino. Lo lindo de esta partícula es que si le sacáramos una coreografía a la superficie, ustedes notan que tiene mucha terraza, mucha irregularidad. Eso en otras palabras indica un índice cristalográfico elevado, muy elevado. Cuando los índices cristalográficos son muy altos, son actividades catalíticas muy elevadas y esa partícula se vuelve estratégica. Lo que se consiguió también allí, el control de colocar a los átomos, lo llamamos en física de localizados, que los átomos no queden amarrados en la superficie, sino que queden suelticos para que esos átomos activen de alguna manera todas las reacciones que queremos desde el punto de vista catalítico. Estas fotografías muestran que se consiguió un índice cristalográfico excesivamente elevado, estamos hablando de un valor extremo. Hammond ya casi recibe el premio Nobel cuando descubre todo este tipo de cosas en los índices de cristalográfica elevados, ¿no? Y fue candidatizado, ¿no? Porque en realidad fue uno de los descubrimientos esenciales y un poco él es el padre de la fisicoquímica de superficies, ¿no? Lo que más hace valiosa una superficie son la localización atómica. Átomos muy localizados allí son inútiles desde el punto de vista reactivo. Si estas partículas, si las queremos para plasmónica, óptica, no importa, pero ya para actividades remediales, actividades de remediación ambiental, energética, etcétera, para energía, etcétera, sí es importante que el índice de refracción esté bien elevado, esté por encima de lo normal, ¿no? De lo normal. Estas son crecimientos
Volmer-Weber, bonito también el crecimiento porque me da unas estructuras tipo mora, pero partículas muy pequeñitas crecidas sobre un epitaxial, crecemos en de Volmer y obtenemos una partícula con una respuesta catalítica enorme. Esas partículas pequeñitas tienen excesiva respuesta, como se sabe perfectamente. Por debajo de 4 nanómetros funcionan muy bien, tienen que ser. Este ya es un crecimiento epitaxial bastante controlado. Ustedes pueden notar los átomos cómo quedaron, ¿no? Los átomos quedan, quedan perfectos, ¿no? El crecimiento epitaxial. Curiosamente esta cosa uno no lo hace, ¿no? Curiosamente uno arma la sopa y le mete los ingredientes, y la cosa trabaja, uno se toma un café, regresa y están hechas, ¿no? Poco es lo que uno aporta. Esto es resultado de un trabajo que la naturaleza tiene que elaborar allí con millones y millones de partículas que tienen que quedar más o menos parecidas, ¿no? No cabe la más mínima duda que la química coloidal es formidable en el sentido de que le dejamos a la naturaleza la complejidad y nosotros nos quedamos con la simplicidad. Nosotros colocamos los reactivos, la naturaleza hace su trabajo, pero si quisiéramos hacer este control de crecimiento epitaxial utilizando base electrónico, litografía electrónica, cada partícula tardaría mucho en hacerse y costaría una fortuna, ¿no? Porque habría que hacerlo átomo por átomo, o un ensamblado átomo por átomo sería un poco inviable, se podría, pero inviable. Esto lo hace la naturaleza en paralelo, millones de ellas quedan listas sin ningún problema. Tienen una composición interesante, este verde es oro, este rojo es plata. Fíjense que la aleación oro-plata queda adentro y el oro queda en la superficie, y eso queremos que sea así porque el oro es inerte, o sea que la plata es demasiado oxidativa, la plata se oxida muy pronto. Nosotros tenemos partículas de estas con 8 años, 9 años de vida, se arrugan un poco, envejecen mucho, pero todavía existen las partículas. Plata normal no daría sino pocos días, ¿no? Estas partículas viven mucho porque tienen una capita de oro que las protege y evita que de alguna manera por procesos de oxidación tengan dificultades. El siguiente paso es abrirle un poro. Esto no es difícil hacerlo, lo hace un colega que es uno de los pioneros también en este trabajo, porque abrir ese hueco no es difícil, pero él tiene que hacerlo a 100 grados. Tienen que trabajar a temperaturas de 100 grados para que quede el agujero abierto, lo tienen que pasivar, etc. Los métodos propuestos permiten trabajar a 20 grados, permiten trabajar a baja temperatura, quizá es un poco la diferencia. Estas son partículas también con un crecimiento epitaxial único, ¿no? Único. El poro, ¿para qué se quiere? Para meter cosas adentro. Es que el problema de cerrar la caja es que no nos permite meter grandes moléculas, únicamente podemos meter átomos por difusión. Los átomos sí pueden entrar a la caja así sea cerrada, y eso permite armar sensores, pero para uno meter moléculas necesita unos 4 o 5 nanómetros de diámetro allí para que puedan entrar las moléculas que quepan allí y poder hacer reacciones en el interior. Esto se nos vuelven evidentemente pequeños reactores, que es un tema que también se está trabajando con mucha... son reactores. Esta es la simulación electromagnética. Cuando la bañamos con luz se genera una zona de muy alta temperatura y se vuelve un hornito. Uno mete allí sustancias químicas, las hace reaccionar, les mete energía y saca el producto, ¿no? De alguna forma uno ya puede a nivel nanoscalar, con estos millones de partículas que uno tiene disponibles, puede hacer esta función de manera localizada. Esa es una alternativa interesante a futuro. Estas ya empiezan a ser partículas más exóticas. Estas tienen ya cavidades por dentro, ¿no? Esta tiene 1 y 2 cavidades por dentro. Aquí está la fotografía aquí está el perfil de alguna manera podríamos decir termodinámico cuando se baña con luz. Y estas ya tienen dos recipientes y cada uno de ellos con su poro, ¿no? Aquí las fotografías lo muestran. Donde hay una zona más pálida es porque es el hueco, ¿no? La cavidad de abajo y la cavidad de arriba se ve el hueco. Si la partícula queda en el momento en que uno toma la fotografía orientado al haz electrónico donde esté el hueco, se ven los huecos. De lo contrario, si queda perpendicular, pues no hay unos huecos, pero con toda seguridad puede haber agujeros allí. Esta ya es, por Dios, esto ya empieza a ser muy lindo porque uno tiene ya 3 cavidades. Fíjense que son ya edificios con apartamentos, con laboratorios, ¿no? Lo interesante de esto es que uno tiene acceso a todos estos recipientes, ¿no? Uno puede entrar allí, uno puede, ya en los protocolos de
lograr que las moléculas ingresen a cada vestíbulo de eso es otro cuento muy complejo, pero está potencialmente la capacidad de que uno tiene de poder ingresar allí, poder ingresar estructuras que pueden jugar un papel importante, repito, a nivel de control. Estas son ya jaulitas, estas jaulitas las estamos utilizando como antenas, también sirve para drop delivery, pero el problema del oro, estas son de oro, el problema del oro es sacarlo del organismo. Estas jaulas tienen una capacidad impresionante porque uno hace el drop delivery, están funcionalizadas para reconocimiento, llegan al tumor y hasta que no iluminemos con un haz de luz a ventana de agua, que son unos 600 y pico nanómetros, la partícula no libera la carga. La carga la controlamos desde afuera. Es espectacular porque uno puede liberar cuando quiera, como quiera, la cantidad que quiera, pero es oro, ¿no? Es metal. Y tendría que sacarse. Seguramente el oro en el riñón no es un buen metal. Y sacarlo, pues estamos pensando en ponerle un núcleo magnético para que con un núcleo magnético podamos barrer magnéticamente las partículas y las extraemos por simplemente vía sanguínea. No sería complicado si lográramos que tuvieran un núcleo magnético. De lo contrario, tener oro dentro del organismo no me parece una buena idea, pero son unas antenas térmicas, hacen transporte, hacen todo lo que uno quiera, ¿no? Es decir, porque cualquier partícula metálica tiene una oferta a nivel de muchas propiedades que partículas como los óxidos o los otros materiales desafortunadamente no nos ofrecen, con el problema de que son metálicos. Por eso seguramente este no es el futuro, ¿no? El futuro no son eso. Yo le veo más el futuro lo que vi esta mañana de polímeros. Los polímeros son el futuro para el drop delivery, no, los metales no. Esto es una transición, es una cosa de interés académico, pero esto no se queda como el elemento definitivo, a no ser que logramos resolver cómo sacar el oro de manera eficiente. Esta es una partícula, una jaula utilizada como nanoantena, que logramos la portada de Photonics. En esta partícula pues ya estamos programando esto para incrementar la acción catalítica de los fotovoltaicos. Esto sirve para configurar metamateriales. Es curioso, pero si uno pone partículas de estas sobre oro, por ejemplo, el oro es altamente reflectivo, se vuelve absortivo, en vez de reflejar, absorbe, y eso lo llamamos metamaterial, ¿no? Lo estamos utilizando para el diseño de metamateriales, que es una de las alternativas interesantes. Esta es una también de mis preferidas, es una doble pared con una ventana, ¿no? Con una ventana allí, son partículas también que se están utilizando para evaluar de alguna manera confinamiento cuántico, porque entre las dos paredes hay una región de menos de un nanómetro y nos sirve para estudiar sensores cuánticos y hacer lo que implica esta región de confinamiento, que es uno de los procesadores no comerciales, pero los procesadores, podríamos llamarlo, prototipo más veloces que existe, lo creó IBM y lo hace con partículas cúbicas, sólidas, ¿no? Sólidas. Es una respuesta que puede ser. Esta es interesante porque es la que les digo de un cubo con 8 cubos adentro, ¿no? Ustedes pueden notar las fotografías, se alcanza a apreciar, miren, esta se alcanza a ver bien, que hay un cubo afuera y adentro hay 8 cubos. Lo que pasa es que se ven 4 porque es una fotografía TEN y se ve por transmisión, pero son partículas un poco las más exóticas, pero en esencia las que más prometen, ¿no? Porque ya tenemos ordenado en el interior 8 cavidades para hacer química controlada, ¿no? Ya se tendría un poco, estas son las respuestas. Cuando uno cambia el número de cavidades, pues evidentemente las propiedades plasmónicas de la partícula se van a ver dramáticamente afectadas, ¿no? Los tubos, ¿qué no decir de los tubos? Estos son tubos con perfiles porosos completamente con geometría controlada, un poco más irregular, tipo salchicha. Este es un tubito que me gusta mucho porque son cubitos huecos metidos dentro del tubo. O sea, se puede en realidad conseguir y por supuesto el control de composición, el control de forma se puede conseguir de manera muy eficiente. Los tubos también tienen la capacidad de poder ser alterados, lo mismo las esferas, los tetraedros, es decir, con cualquier figura geométrica se puede llegar a alcanzar ese nivel de control. A futuro, pues, la idea es empezar ahora a hacer estos laboratorios y ponerlos a funcionar con cosas modestas, una molécula, meter una molécula de cisteína, un canetiol de
peso molecular y empezar, por ejemplo, usar ese tiol que trae la cisteína, pegárselo al oro, empezar a funcionalizar por dentro, hacer las reacciones correspondientes, poquito a poco, con mucha modestia en términos de las capacidades que nos puede ofrecer un material como el que tenemos aquí, y adquirimos un poco también el tipo de fuerza atómica para empezar, evidentemente, a hacer un sondeo más directo de posibilidades de funcionalización sobre estas estructuras. Porque aquí me detengo. Muchísimas gracias.